Pues abrochémonos los cinturones y vamos a entrar a este tema muy interesante que tiene que ver con liderazgo exponencial, ¿verdad? Y déjeme primeramente iniciar con una pregunta para todos ustedes. ¿Sabes cuánta capacidad tienes? ¿Saben ustedes de qué son capaces como ser humano? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? ¿El ser humano de qué es capaz? ¿Cuánta capacidad tiene? Y déjenme les cuento que nosotros tenemos cerca de 1,000 millones de neuronas. 1 billón de neuronas en inglés, ¿verdad? 1,000 millones de neuronas. Y cada neurona cuenta con cerca de 1,000 conexiones entre ellas, que generan información y velocidad de datos. Eso quiere decir que nosotros, por ende, tenemos 1,000 millones de conexiones en el cerebro. 1,000 millones de conexiones en el cerebro. Eso supera por mucho cualquier capacidad existente en el mundo, viva o artificial. 1,000,000 de millones de conexiones generamos en nuestro cerebro todos los días. Y para poner en contexto qué quiere decir eso y poder realizar la capacidad del ser humano, déjenme les doy algunos otros datos. Por ejemplo, esa capacidad de conexión potencializa nuestra capacidad de memoria, donde tenemos cerca de 2.5 petabytes o 1,000,000 de gigabytes. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso para qué? ¿Eso a mí de qué me sirve? Poniéndolo en contexto, es como si nosotros pudiéramos almacenar 3 millones de horas de televisión. Es decir, si dejáramos la televisión prendida, corriendo constantemente por 300 años, llenaríamos la capacidad de memoria que tenemos. Para dimensionar el tamaño de nuestro cerebro y la capacidad de almacenamiento que tenemos. Déjenme darles otro dato muy interesante de nuestra capacidad neuronal. Fíjense, nosotros no solamente podemos almacenar contenido, sino también desarrollamos nuestro propio contenido, ¿cierto? Y podemos generar entre 4 y 7 sueños por noche. Entre 4 y 7 sueños por noche. También esta capacidad de conexión nos permite generar, fíjense nada más, entre 12,000 y 60,000 pensamientos diarios. Entre 12,000 y 60,000. O sea, si estamos en un día de relax, tranquilo, pues seguramente estaremos un poco por abajo de los 12,000. Si estamos en un día full, trabajando todo el día, activos, podemos llegar a generar hasta 60,000 pensamientos diarios. Cuando estamos despiertos, llegamos a generar entre 12 y 25 watts de potencia eléctrica, suficientes para poder encender una bombilla o un foco pequeño, ¿no? Imagínense la cantidad de electricidad y de energía que generamos simplemente por estar utilizando el cerebro, no hacer otra actividad, simplemente utilizar el cerebro. Y no solamente eso, ¿no? Sino además la velocidad con la que viaja la información. Fíjense, la señal de nuestro cerebro a nuestras extremidades viaja por arriba de los 400 kilómetros por hora. Rapidísimo. Entonces, todo eso lo hacemos con esta capacidad neuronal que ya dijimos que tenemos 1,000,000 de millones de conexiones dentro de nuestro cerebro. Y entonces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y toda esta capacidad en qué se ve convertida? ¿Qué hemos logrado como humanidad? Déjenme mostrarles, obviamente, algunos de los hitos más importantes que hemos tenido como humanidad, como sociedad, ¿no? Por ejemplo, la llegada a la Luna, ¿no? Sin duda, en aquel momento era imposible pensar, ¿no? Que podríamos llegar a la Luna con la tecnología que existía en ese momento. ¿Qué más hemos evolucionado, no? Por ejemplo, en la parte científica, la descomposición de todo el ADN, ¿no? Y la capacidad que tenemos no solamente en el ser humano, sino en los seres vivos. Y hoy cada vez en tecnología se habla más de la genética modificada, ¿no? A beneficio de la humanidad. Los coches automatizados, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Vamos viendo
con la evolución de los celulares, la automatización de los autos, la experiencia de viajar, la tecnología en la medicina, en las cocinas, en los hogares, el espacio, en las casas, en fin, ¿no? Es una constante evolución la que estamos teniendo, ¿no? Las impresiones 3D, las ciudades del futuro, o sea, estamos viendo innovación, tecnología, avances, desarrollo, ¿no? Y saben sobre todo qué es lo que yo veo. Yo lo que veo aquí, sobre todo, es liderazgo. Yo aquí veo la capacidad de liderazgo que tiene el ser humano. La capacidad de liderar todas estas 1.000 millones de conexiones de cada persona en un beneficio común. Y eso es lo que realmente convierte en posible lo imposible. Es lo que hace que realmente lo que veíamos inalcanzable se vuelva una realidad hoy en día. Y lo que falta, y lo que falta. Y ese liderazgo es el que realmente mueve al mundo. Es lo que realmente marca la diferencia en poner en beneficio de la humanidad los talentos y la capacidad que cada uno de nosotros tenemos y generamos a través de este millón de millones de conexiones. Quiero que se queden con esa idea por un momento. La capacidad que tenemos de generar y de crear, pero sobre todo de liderear en conjunto, liderear por un propósito mayor. Y déjeme ligarlo por un momento a la teoría de la exponenciación. Hemos escuchado las tecnologías exponenciales y en este ejemplo, déjeme hacerlo muy, muy sencillo. Si nosotros diéramos, y seguramente ya lo han escuchado en otras conferencias, pero si nosotros diéramos un paso lineal cada día, o sea, hoy me paro y doy un paso, mañana doy otro paso, y van siendo lineales, yo voy recorriendo 1 metro por día. De tal manera que después de 30 días de haber dado pasos, recorrí 30 metros, ¿cierto? Cuando hablamos de la tecnología exponencial, quiere decir que en lugar de dar un paso por día, yo voy dando un paso exponencial. Es decir, si el primer día di un paso, el segundo día voy a dar 2 pasos. El tercer día voy a dar 4 pasos. El cuarto día voy a dar 8 pasos, 16, 32, y así sucesivamente por 30 días. La distancia que recorreríamos sería de 1.000 millones de metros. Es decir, le daríamos la vuelta al mundo 26 veces. 26 veces podríamos darle la vuelta al mundo si diéramos pasos exponenciales. Y eso, si lo llevamos a los negocios, esta teoría, ¿verdad? ¿Qué nos dice, no? Que mientras nosotros podemos tener crecimientos lineales, ¿no? Desarrollar una tecnología y un crecimiento que va siendo lineal conforme al mercado, conforme a la demografía de la sociedad, conforme a la tendencia de mi mercado, y voy teniendo un crecimiento sostenible, un crecimiento exponencial, después de cierto momento, como vemos en el ejemplo, después de recorrer ciertos metros, de repente su crecimiento es exponencial. Genera una disrupción absoluta y total en el mercado, en la forma en la que actuamos y en la forma en la que hacemos negocios, ¿verdad? Me vuelvo realmente un jugador exponencial en mi mercado. Y si podemos ver en este ejemplo, en esta gráfica, nos damos cuenta que son tecnologías o desarrollos que no necesariamente suceden de un día para otro, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Llevan mucho tiempo su cohesión, su desarrollo, su prueba y error, ¿verdad? El convencimiento que esto tiene al consumidor, a mis clientes, a mi sociedad, a mi gente, ¿no? Con la que estoy trabajando. Sin duda, no es una tarea fácil y no lleva poco tiempo. Y muchas veces en el camino se logra perder esa innovación y podemos perdernos de ciertas tecnologías exponenciales. Y entonces la pregunta que haría ahora a todos ustedes es, bueno, ¿y esto cómo se puede ligar al liderazgo? ¿Qué pasa si nosotros llevamos este ejemplo, esta teoría exponencial, a un tema de liderazgo? ¿Sí? Se atoró.
Aquí está. Entonces, ¿puedo generar un liderazgo exponencial? ¿Puedo yo generar un liderazgo exponencial? Si utilizamos el mismo ejemplo de los pasos lineales, déjenme hacer ahora un ejemplo con lo que hablábamos de que podemos generar entre 12,000 y 65,000 pensamientos al día. Vamos a suponer que cada líder logra influenciar diariamente en su conversación 10,000 pensamientos de una persona. Le genera que piense en 10,000 pensamientos, ya sea una idea, un proyecto, una forma de accionar. Si es lineal, ¿cierto? Pues diariamente, digamos, el primer día haríamos 10,000, el segundo día haríamos otros 10,000, el tercer día otros 10,000, llevamos 30, y así sucesivamente hasta llegar a los 30 días, ¿cierto? Y entonces estaríamos generando 300,000 pensamientos. Si lo hacemos exponencial, entonces el primer día influenciaríamos 10,000 pensamientos, ¿verdad? El segundo día, 20,000 pensamientos. El tercer día, 40,000 pensamientos. ¿Qué pasaría después de 30 días? ¿Cuántos pensamientos estaríamos influenciando? No lo intenten ni leer. Muchísimos, muchísimos, ¿verdad? Y si pensamos por un momento en los grandes líderes de la humanidad, ellos han generado un liderazgo exponencial. Todos conocemos, todos sabemos quién es Nelson Mandela y sabemos lo que hizo, pero nadie en este chat, en este foro, posiblemente tuvimos la oportunidad de conocerlo en vivo o escucharlo personalmente. Sin embargo, su mensaje fue exponencial. Llegó a todos y seguirá trascendiendo. Y eso es lo que realmente cambia a la humanidad. Eso es lo que realmente mueve a las organizaciones, mueve al ser humano. Y nosotros debemos generar ese liderazgo exponencial a través de los demás, a través de que ese mensaje permee tan profundamente en nuestra gente que a su vez ellos repliquen nuestros mensajes. Y lo mismo podemos pensar en Mahatma Gandhi y cualquier otro gran líder de la humanidad, donde todavía a la fecha seguimos hablando de esas enseñanzas, seguimos hablando de esos logros. Y eso es lo que realmente mueve al mundo, el liderazgo exponencial. Si nosotros tomamos esta reflexión y entendemos el liderazgo exponencial y sobre todo lo logramos manejar, lo logramos distribuir, entonces sería mucho más simple posiblemente resolver los problemas que día a día enfrentamos, ¿no? Si entendemos ese concepto y nosotros logramos influenciar 10,000 pensamientos exponencialmente al día, se vuelve mucho más simple llevar a cabo una transformación. Se vuelve mucho más simple integrar una compañía. Se vuelve mucho más simple poder generar una sola cultura. Nos convertimos entonces en líderes exponenciales, en líderes que trascienden, en un liderazgo de valor. Con esto déjenme entonces compartirles, desde mi experiencia, cuáles son los 3 factores fundamentales de un liderazgo exponencial. Primero, el liderazgo con propósito. No existe mejor manera de vivir la vida a través de un propósito, de una razón de existir. ¿Por qué vine a este mundo? ¿Por qué trabajo en esta compañía? ¿Por qué hago lo que hago? Y cuando un líder me enseña ese propósito y me muestra la razón de mi existir, empieza a generar una trascendencia en mí. Empieza a generar una credibilidad y unas ganas de formar parte. El liderazgo con propósito debe enfocarse principalmente en la esencia que formamos parte de un engranaje mucho más grande, de un propósito, un cometido mayor a lo que estamos haciendo.
Por lo tanto, cada factura que hago, cada cliente que voy a ver, cada compañero que ayudo en la parte personal, en desarrollarse, cada charla que tengo todos los días con cada persona, me está ayudando a cumplir a mí, a mis compañeros y a mi organización un propósito mucho más grande. Estamos cambiando el mundo. Si yo en mi liderazgo, ante todo, te muestro ese propósito y que tú eres capaz de poner el millón de millones de conexiones en servicio tuyo, de tu gente y de tu equipo, eres capaz de lograr lo posible de lo imposible. Es como saco la mejor versión de ti. Liderear con propósito significa mostrarte un camino mucho más allá de lo que estás viendo en tu escritorio, de lo que estás viendo en tus horas de trabajo, de lo que estás viendo al momento de mandar un correo. Estás ayudando a transformar un mundo y tú eres una pieza fundamental de ese cambio como organización y como sociedad que queremos hacer. Liderear con propósito. El segundo factor que quisiera compartirles el día de hoy tiene que ver liderazgo para servir. Hoy más que nunca, en las situaciones que vivimos en todo el mundo, ¿verdad? La pandemia, los cambios acelerados, el cambio de sociedad, el cambio de mentalidad, la polarización política, las situaciones económicas. Hoy más que nunca, la gente lo que necesita es un líder que le sirva, que le atienda, que lo soporte, que le resuelva los problemas. No que esté él al frente de todo, sino que esté atrás, que esté cuidando mi espalda, que me esté ayudando a que sea exitoso, a que cada adversidad que yo viva en el teletrabajo, desde mi casa, a distancia o en la oficina, él está ahí para servirme, para apoyarme. Y liderazgo que no sirve, que no está para servir, está totalmente fuera de servicio. No agrega nada de valor. Hoy un líder que no ayuda, no apoya y no colabora, no sirve para nada, para nada. Está totalmente desechable. Es totalmente desechable. Y los invito a reflexionar cuántas tareas de servicio hoy hicieron antes de esta conferencia. ¿Cuántas tareas de servicio van a poder hacer a partir de mañana después de esta conferencia? ¿A cuánta gente y vidas ustedes pueden tocar? ¿Cuántos corazones, cuántas mentes, cuántos pensamientos pueden tocar a partir de servirles, a partir de ayudarles, a partir de impulsarlos? Y el tercer factor de liderazgo exponencial, ser el primero, ser el ejemplo. Nosotros no podemos liderear sin ser el ejemplo. Si yo pido que la gente viva con propósito, tengo que ser el primero en vivir con propósito. Si yo le pido a la gente su máximo compromiso con su organización, con sus equipos, con la gente que lidera, yo tengo que ser el primero que muestre ese compromiso. Si yo digo que es capaz de cambiar al mundo, yo tengo que ser el primero que empiece a cambiar al mundo. Debo ser el ejemplo a seguir, el role model, la fuente de inspiración de cada acción que mi equipo y la organización y la gente que me observa sea capaz de ser. Si nosotros logramos generar esa inspiración en la gente, el compromiso y la capacidad de esos 10,000 pensamientos, de esos 1,000 millones de conexiones, se pondrá en servicio del bien común y del bien personal. Entonces, esa es la manera en la que nosotros realmente trascendemos en el mensaje y podemos exponenciar nuestro liderazgo. A través de liderear con propósito, liderear para servir y sobre todo, ser los primeros poniendo el ejemplo ante todo. Y quisiera cerrar la ponencia, Hans, con una reflexión muy rápida que un día un gran jefe que tuve me hizo saber. Y me decía, Salvador, en todas las cosas que hacemos y en todas las organizaciones, el 90% de las cosas suceden a través o a pesar de la gente. El 90%. Y el 10% restante también. Todo es a través de la gente. Así que bueno, ¿están listos para ser líderes exponenciales? Este es el momento, señores, este es el momento, compañeras, este es el momento en el que hoy más que nunca la sociedad y nuestras organizaciones, nuestra gente necesita de líderes
exponenciales.